Esta noche, en la Virginia rural, el multimillonario Sanicholas abrió la puerta lateral de su finca con una llave biométrica, esperando silencio. Un regreso a casa retrasado. Había salido de una reunión de fusión en llamas apenas unas horas antes, y no le había dicho a nadie que regresaría. Sus zapatos resonaron por el pasillo pulido. Todo parecía intacto, pero desde el rellano del segundo piso, un sonido rompió la calma. No un llanto, más bien como una respiración contenida en medio de un sollozo. Delgado, húmedo, desesperado. Sa se congeló. Jaque, llamó. No hubo respuesta. Se le hizo un nudo en la garganta. Aceleró el paso. Revisó la habitación del bebé. Vacía. Los biberones de los gemelos estaban enjuagados en el tendedero. Pasó junto al armario del pasillo, todavía entreabierto. Entonces empujó la puerta del dormitorio principal, y el tiempo se detuvo. Jaque y Joss estaban atados por los tobillos con una cuerda suave, sus diminutos cuerpos inclinados hacia una figura desplomada, Elizabeth. Los brazos de la criada estaban atados por encima de la cabeza al poste de la cama, sus labios sellados con cinta plateada. Sus ojos estaban vidriosos por el terror, pero alerta. Lo suficientemente alerta como para recibirlo como si lo hubieran estado esperando. El teléfono se le resbaló de la palma y golpeó la alfombra con un golpe seco. Se abalanzó hacia adelante, el pánico eclipsando sus pensamientos. Arrancó primero la cinta de los tobillos de Jaque, luego la de Joss. Sus pequeños pechos subieron y bajaron rápidamente. Las manos desatemblaban con tanta fuerza que, cuando tiró de las ataduras de Elizabeth, el borde de la cinta se le clavó profundamente en la piel. «Aguanta», susurró. «Te tengo». Elizabeth tosió al soltar la mordaza, con los ojos muy abiertos. Intentó hablar, pero no le salió nada. Solo una exhalación entrecortada y un destello de algo cercano a la vergüenza. Sa miró a su alrededor. Ni cristales rotos, ni cerraduras rotas, ni alarma sonando. El silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. La policía llegó en minutos. Los agentes se movían con silenciosa eficiencia, chasqueando los guantes, tomando fotos, buscando una entrada forzada que no existía. El sistema de vanguardia de la casa no mostró ninguna alerta, ninguna brecha, solo un intervalo de vigilancia de 3 horas, con imágenes en bucle que hacían que toda la pesadilla pareciera irreal. Un detective preguntó con suavidad: «¿Quién más tiene acceso a esta casa, señor Nicholas?» Sa no respondió al principio. Su mirada se quedó fija en la mujer sentada en un sillón cercano, meciendo suavemente a Jaque en sus brazos. Elizabeth no pidió permiso. Simplemente extendió la mano hacia el niño cuando éste gimió, tarareando algo suave y familiar. No se había ido, ni siquiera cuando era la que más dudaba, ni siquiera cuando las preguntas empezaron a rondar como buitres. El teléfono de Saun ya vibraba en la encimera de la cocina. Titulares en formación. Una foto del largo camino de entrada a la finca tomada por un transeúnte local. La casa del magnate tecnológico bajo cierre policial. Niñera en la escena. No la abrió. Volvió a mirar a la mujer en el sillón y a los hijos que sostenía. Y se dio cuenta de que esto no era solo la escena de un crimen. Era un mensaje. Se suponía que Sanicholas no estaría en casa esta noche. A sus 40 años, era el fundador de Verscore, una empresa de logística sigilosa con contratos gubernamentales y especuladores bursátiles que se aferraban a la cima. Vivía deliberadamente de forma discreta, criando solo a sus gemelos después de que una guerra por la custodia destrozara lo que quedaba de su matrimonio. Su hogar, enclavado en las colinas de Virginia, era una fortaleza. Cámaras, cerraduras biométricas y solo un puñado de personal de confianza. Elizabeth William llevaba con ellos solo 9 meses. Silenciosa, precisa, inquebrantable. Creía saber quién era. Esta noche lo cambiaría todo. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dime desde qué lugar del mundo lo estás viendo. La casa estaba cerrada a medianoche.
Luces azules y rojas iluminaban las largas ventanas como una alarma silenciosa que todo el mundo podía ver. Dentro, se sentía más frío, más silencioso, el tipo de silencio que se posa sobre la conmoción como una manta demasiado pesada para levantarla. Sa estaba sentado en el borde del sofá, con los codos sobre las rodillas, con sangre seca en el borde de la palma de la mano. Frente a él, Elizabeth sostenía a Josh, meciéndose suavemente en una de las sillas tapizadas de la habitación infantil. Sus muñecas mostraban la leve marca de la cuerda, un moretón ya florecía a lo largo de un brazo. Pero no pidió analgésicos. Ni siquiera pidió agua. Simplemente tarareó una melodía baja y circular que sonaba como algo que su madre podría haber cantado. Algo sureño, algo antiguo. Los oficiales se movieron por la casa con cuidado experto, abriendo cajones, anotando las marcas de tiempo, murmurando por radios. Sus preguntas eran agudas pero rutinarias. ¿Alguna señal de entrada forzada? Nada hasta ahora, señor. Las cerraduras están limpias. Las ventanas seguras. Sistema de seguridad. ¿Quién lo controla? Solo yo y el gerente de noche, dijo Sa, ambos vinculados biométricamente. ¿Y dónde está tu gerente de noche? Libre esta noche, murmuró. Los días libres programados rotan. ¿Quién más tiene acceso al panel de códigos? Silencio. Abrió la boca, pero no dijo nada. No lo sabía. No exactamente. El sistema inteligente de la urbanización era avanzado, codificado, estratificado y restringido a unos pocos empleados, pero pocos eran demasiados cuando alguien claramente lo había anulado. Las cámaras de vigilancia mostraban la misma grabación de 3 horas en bucle. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo había entrado. Habían sorteado toda la casa sin dejar rastro. No se trataba de un crimen al azar. Era precisión. La detective principal, una mujer de unos 40 años con patas de gallo y manos firmes, se hizo a un lado para atender una llamada. Cuando regresó, su voz era tranquila pero cortante. Señor Nicholas, parece que alguien filtró esto. Estamos viendo informes en línea. Los medios empezarán a circular. Sa parpadeó. ¿Filtración? Asintió. Un bloguero local publicó una foto de su entrada, afirmando que había presencia policial. Ya ha llegado a los titulares nacionales. Se detuvo demasiado rápido. Mis hijos estaban atados. Esto no es un escándalo. Es la escena de un crimen. La expresión del detective no cambió. Serán ambas cosas. Momentos después, su teléfono volvió a vibrar. Notificaciones apiladas como ladrillos cayendo. Multimillonario allanando. Niñera negra encontrada en la escena del secuestro. Sospechoso o salvador. Robo en la casa del director ejecutivo de Versecore. Trabajo interno. Puso la pantalla boca abajo. En la otra habitación, un agente guió a Elizabeth en silencio a una silla. Otro le ofreció una manta abrigada, pero el subtexto estaba ahí en la forma en que sus preguntas se cernían un poco más alrededor de sus respuestas. ¿Qué recuerdas, mamá? Les estaba dando de comer. Los dejé. Luego nada. Me desperté cansada. ¿Reconociste alguna voz, algún sonido antes? Negó con la cabeza. No recuerdo nada después de que sonara el calientabiberones. Luego dolor, oscuridad. ¿Alguna visita hoy? No, dijo, solo entregas. Registraron su declaración, le tomaron fotos de las muñecas y le entregaron un documento impreso, un formulario de liberación temporal, a la espera de una investigación más profunda. Elizabeth firmó sin decir palabra. El abogado de Sa, Patrick, llegó con un abrigo azul marino y una voz un poco más tranquila. Llevó a Sa aparte, cerca del estudio. Tienes que adelantarte a esto, dijo. Ahora mismo, la imagen es peligrosa. Mujer negra, niños atados. Estás callado. No pienso en la imagen, espetó Sa. Deberías. Verse sale a bolsa el próximo trimestre. Somos vulnerables. Esto no puede convertirse en un circo mediático.
Sa apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿La despedimos? Indemnización discreta. Renuncia. Acuerdo de confidencialidad. Podemos protegerla a ella y a ti. Y si no es culpable, Patrick se encogió de hombros. No importa. El tribunal de la opinión pública ya ha comenzado el juicio. Sa volvió a mirar hacia la sala. Elizabeth estaba sentada con Jake, el niño acurrucado en su regazo, con el pulgar en la boca. Su postura no flaqueó. No lloró. No suplicó. Simplemente lo abrazó. Más tarde esa noche, cuando se fue el último agente, ella se quedó junto a la puerta con el abrigo en la mano. Sa la detuvo. ¿A dónde vas? Pensé que querrías que me fuera, dijo. Su voz era tranquila, pero algo en sus ojos, quizás cansancio u orgullo, se mantenía firme. No, respondió él. Ella bajó la mirada hacia el bulto en sus brazos. Jake gimió una vez, y ella lo meció instintivamente. Necesitan rutina, susurró. Puedo concedérselo. Sa no respondió, no con palabras. Simplemente se hizo a un lado. Ella se quedó, y en el silencio de esa casa fría, con los titulares afuera afilando sus garras, y las paredes aún resonando con confusión. Algo tácito pasó entre ellos. No perdón, todavía no, pero algo más cercano a un comienzo. La casa se sentía más silenciosa a la luz del día, no más calma, solo silenciosa. El tipo de silencio que perdura después de que algo violento la atraviesa. Los muebles estaban donde siempre. Las cámaras parpadeaban en rojo, esperando, pero el aire aún contenía algo de tristeza bajo la superficie, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Joss finalmente se había quedado dormido arriba, con las mejillas enrojecidas por el llanto, un suave suspiro en su respiración. Sa lo observó un rato antes de salir sigilosamente de la habitación del bebé, cerrando la puerta tras él sin hacer ruido. Encontró a Elizabeth en la cocina. Estaba de pie junto a la encimera, doblando pequeños baberos en cuadrados precisos. No había música ni café preparándose, solo el ritmo de sus manos y el zumbido del refrigerador. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Ella asintió sin levantar la vista. Por supuesto. Él retiró la silla frente a la de ella y se sentó. Por un momento, ninguno de los dos habló. Sa no estaba acostumbrada a que el silencio fuera tan fuerte. Necesito saber qué pasó, dijo finalmente. Elizabeth no se inmutó. Dejó el último babero, se limpió las manos en los pantalones y se sentó lentamente en la silla frente a él. Les di de comer. Zanahorias y plátanos. A Joss no le gustaron las zanahorias, dijo en voz baja, con un atisbo de sonrisa en sus labios antes de desvanecerse. Entonces los mecí. Jake se durmió primero. Ella trazó un círculo en la mesa de madera con un dedo. Recuerdo haber revisado el calientabiberones. Recuerdo el pitido. Luego no. No sé. Ella lo miró y su mirada era más firme de lo que él esperaba. Desperté con dolor. Mis brazos estaban. Hizo una pausa, tragó saliva, se incorporó, no podía moverse. Cinta adhesiva en mi boca. Los chicos lloraban. Parpadeó lenta y cuidadosamente, como si intentara no llorar otra vez. A Saun se le hizo un nudo en la garganta. ¿No viste a quién? No, ni siquiera una sombra. Su voz era plana, cansada, como una cuerda. Entonces se abrió la puerta. Entraste. Él asintió, mirándose las manos, recordando cómo se veían sus muñecas, los moretones, la quietud. No gritaste, murmuró. No pude. Levantó la vista. No entraste en pánico. Finalmente, ella sostuvo su mirada. Había algo tranquilo pero feroz en su expresión. No tuve ese lujo. El silencio volvió a caer. Esta vez se alargó más. Sa casi se levantó, casi la dejó refugiarse en el espacio que le permitía guardar sus pensamientos. Pero algo lo detuvo. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó, más suave que antes. Elizabeth miró hacia la ventana.
La luz de la tarde se derramaba sobre el suelo en largos rectángulos. Porque esos chicos necesitan normalidad, dijo. Y porque no huyo de las cosas difíciles, se recostó, observándola. ¿En serio? No eres solo una criada, soltó una risa seca y cansada. No, pero para eso me presenté. Otra pausa. Luego volvió a hablar, esta vez sin que se lo pidiera. Trabajaba en un centro de atención pediátrica en Chicago, dijo. Niños con retrasos en el desarrollo. Algunos no podían caminar, otros no podían hablar. Teníamos una habitación azul llena de almohadas y música. Era el único lugar donde algunos sonreían. Sa seguía escuchando. Perdimos la financiación hace 2 años. Un senador se llevó el dinero. Dijo que éramos un gasto insignificante. La mitad de las familias no podían permitirse la atención privada. Todos recibimos cartas de despido. Entrelazó los dedos y los apoyó en la mesa. Mi hermano vivía conmigo, más joven, impulsivo. Tuvo un encontronazo con la policía, en el momento y lugar equivocados. Dijeron que fue un error. No se le quebró la voz, pero algo en sus manos se tensó como si el dolor viviera allí. Ni siquiera me mostraron la grabación. Respiró hondo. Después de su muerte, me fui. No quería marchar. No quería publicar hashtags. Solo quería silencio, así que me mudé aquí. Este trabajo apareció en una aplicación de personal. Decía que una familia de alta seguridad que vive con ellos necesita discreción. Sonaba. Perfecto. Sa no dijo nada. No estaba seguro de encontrar palabras que no sonaran vacías. Elizabeth se levantó lentamente. Tomó uno de los baberos de los gemelos, lo dobló y lo volvió a dejar. No estoy aquí para ser una heroína, dijo. No estoy aquí para hacer tu historia. Solo quiero trabajar. Alimentar a los niños. Mantenerlos a salvo. Eso es todo. La voz de Saun era baja. Te creo. Ella asintió una vez. Bien, porque no me voy a ninguna parte. Pasó junto a él y subió a ver cómo estaba Joss. Sa estaba sentada sola en la cocina, con el aroma a jabón de manzana flotando tenuemente en el aire, y se dio cuenta de algo simple pero agudo. Por primera vez en mucho tiempo, él realmente había escuchado. No había negociado, no había gestionado, no había controlado, solo había escuchado. Y ahora la veía, no solo como la mujer que doblaba pijamas y controlaba la temperatura de los frascos, sino como alguien que cargaba con un dolor que no podía identificar y una fuerza que no podía ignorar. La casa seguía bajo vigilancia las 24 horas, pero Sayano confiaba en las cerraduras. A última hora de la mañana, el personal de la finca se había reducido al personal esencial. 2 agentes de seguridad rotativos y la empleada doméstica a tiempo parcial que no hablaba mucho inglés y que había estado con ellos desde antes de que nacieran los gemelos. Elizabeth se quedó. Eso nunca se había cuestionado. Ya no. Pero la confianza era algo cambiante. Saun estaba dentro de su habitación, mirando el tramo liso de la pared tras el cabecero. Desde fuera, todo era perfecto. Nada que sugiriera algo oculto. Pero si presionabas 3 dedos en la esquina derecha, los mantenías presionados 2 segundos y luego los deslizabas a la izquierda, el panel se abría con un leve suspiro neumático. Metió la mano y abrió la puerta por completo. La caja fuerte biométrica lo miraba fijamente. Escáner ovalado, copia de seguridad activada por voz, lector de retina, ahora desconectado. Debería haber sido impenetrable. Sa tocó el escáner. Un anillo verde giró una vez antes de que el mecanismo se desbloqueara con un suave sonido dentro. Las carpetas seguían apiladas, las etiquetas limpias, mecanografiadas, pero el peso no le sentaba bien. Las sacó, hojeándolas rápidamente. A la última carpeta, más delgada de lo que debería, le faltaban 3 archivos. Habían desaparecido. Se le encogió el estómago. No se trataba de los gemelos. Nunca lo fue. No eran atacantes al azar. No había señales de rescate, ni amenazas externas. Y Elizabeth, si había participado,
¿Por qué fingir estar atada? ¿Por qué quedarse después de que se fuera la policía? ¿Por qué sentarse en la habitación de los niños por la noche tarareando canciones de cuna en lugar de desaparecer con secretos robados? Sa llevó los documentos restantes a su oficina en el segundo piso. La señal de seguridad todavía mostraba la misma ventana de 3 horas, los ángulos de la cámara congelados en una distorsión de lo normal. Cerró la puerta de la oficina tras él y marcó un número cifrado. Links Analytics. Aquí Nicholas Priority Trace. Necesito un análisis completo de una filtración. Anulación interna, física y digital. ¿Qué tan reciente? Menos de 48 horas. Origen, mi casa. Una pausa. Reuniremos un equipo. Espere hallazgos preliminares dentro de 6 horas. Sa colgó, luego se reclinó en su silla, presionándose las palmas de las manos contra los ojos. Los archivos faltantes eran parte de un informe clasificado vinculado a un contrato tecnológico federal. Uno que, si se filtraba, podría desencadenar audiencias en el Congreso, cancelar acuerdos y cambiar las acciones por miles de millones. Aún no era público. Ni siquiera su junta directiva conocía el alcance completo. Solo unos pocos nombres lo sabían. Volvió a mirar la lista. Su equipo legal, el director de tecnología interino, un director financiero y un administrador de seguridad llamado Brandon Kell, quien había ayudado a instalar el nuevo sistema de la finca 6 meses antes. Brandon había sido contratado a través de una firma boutique de ciberseguridad. Recomendación personal. Su nombre no había despertado sospechas hasta ahora. Sa se levantó y caminó hacia la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Elizabeth estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Jake se acurrucó contra su pecho, con los ojos cerrados. Joss estaba a su lado, con un puño regordete alrededor de su manga como si no la soltara. No vio a Sa observándola. Su rostro estaba suave, cansado, pero presente. Su mano libre palmeó suavemente la espalda de Jake con un ritmo inconsciente. Sintió que algo se retorcía en su pecho. Fuera de estos muros, el nombre de Elizabeth seguía dando vueltas en los titulares. Todos los agregadores de noticias lo habían recogido. Frases como encontrada en la escena y papel sin confirmar en el incidente la habían pintado en la sombra sin decir nada directamente. Dentro de la casa se movía como un faro, tranquila, necesaria, firme y quieta. Permanecía una pizca de duda. No sobre su culpa, sino sobre la facilidad con la que él la había considerado. Cerró la puerta sin hacer ruido. 6 horas después, Links volvió a llamar. La anulación había provenido del panel de administración de la finca, registrada mediante un código de acceso secundario escrito directamente en el sistema, una puerta trasera, no autorizada ni documentada. Se instaló con su última actualización de seguridad, explicó el analista, hacía 2 meses. ¿Quién autorizó esa instalación? La línea crepitó. Entonces llegó el nombre. Brandon Kell. Sa no se movió. Apretó la mandíbula. Brandon había estado sentado en esa oficina, había comido en su cocina, había visto a los niños caminar por la sala mientras probaba los escáneres perimetrales. También fue él quien trabajó con el abogado de la exesposa de Sa durante la revisión de la custodia. La puerta trasera no era solo una violación, era una traición. Esa noche, Sa se quedó junto a la cuna de los gemelos mientras Elizabeth arropaba a Joss con una suave manta de lana. La fiebre había bajado, pero su piel aún brillaba con los últimos rastros de sudor. ¿Necesitas algo?, preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza. Ella empezó a irse. Elizabeth hizo una pausa. Él no supo qué decir hasta que le salieron las palabras. «Quédate». Ella se giró hacia él. Su expresión permaneció inmóvil. «Te dije que no huyo de las cosas difíciles». Él asintió y añadió, «La brecha venía de dentro». Elizabeth arqueó las cejas ligeramente, pero no pareció sorprendida. «Me lo imaginé», dijo. Sa la miró un momento más y, por primera vez desde aquel día,
sintió algo parecido a la claridad. El allanamiento no se trataba de sus hijos. Se trataba de sus secretos, y alguien en su interior los había usado para distraerlo del verdadero premio. Pero no contaban con Elizabeth, ni con lo que eso despertaría en él. Empezó con un gemido. Sa estaba paseando por el pasillo frente a la guardería, revisando los registros de cifrado en su tableta cuando lo oyó. Un pequeño llanto, no de pánico, ni fuerte, solo apagado. Entró. Jake estaba sonrojado, la piel húmeda y fría, los ojos vidriosos. Sa presionó el dorso de la mano contra la frente del niño, luego otra vez más despacio, ardiendo. Tocó a Josh después. Tranquilo por ahora. Elizabeth estaba abajo separando la ropa. Sa la llamó una vez, luego otra vez, más fuerte. Llegó corriendo descalza, con la toalla todavía en la mano. Una mirada a Jake y la toalla cayó. Agua, dijo, yendo hacia la cuna. Tráeme agua y el termómetro ahora. Sa se movió, con las piernas flojas y las manos temblorosas, antes incluso de llegar al lavabo. Para cuando regresó, Jake había empezado a llorar. Lágrimas de verdad, húmedas, agudas, agitadas. Elizabeth tomó el termómetro y se lo deslizó bajo el brazo, susurrando algo suave, algo que Sa no pudo entender. Su voz se convirtió en un zumbido, un patrón. Sonó el pitido. 103.2. Ella no se inmutó. Llama a la enfermera de guardia, dijo, cogiendo un mono limpio. Dile que tiene fiebre alta y persistente, sin vómitos, sin sarpullido, y que aún no tiene convulsiones. Los dedos de Saun se movieron torpemente por la pantalla. Tiró 2 veces. Cuando la enfermera finalmente contestó, apenas podía seguir sus preguntas. Repitió las cosas sin orden, omitiendo detalles clave. Ni siquiera recordaba qué fórmula había tomado Jake por última vez. Elizabeth le quitó el teléfono. Hola, soy Elizabeth William, dijo, tranquila y firme. Soy la cuidadora principal de Jake y Josh Nicholas. Uno de los gemelos tiene una fiebre de 39.5 grados centígrados y sigue subiendo. Aún no hay signos de convulsiones. Empezaron las compresas frías, y estamos administrando líquidos. Monitorearemos la respiración y los ciclos de vigilia, pero quiero que estés a la espera. Asintió, escuchando, y colgó. Me encargo, dijo, con cierta amabilidad, y así lo hizo. Durante 6 horas seguidas, se movió entre los niños como si hubiera entrenado para este momento toda su vida. Paño, roca, listo, repetir. Cuando Josh empezó a calentarse 1 hora después, ella ni se inmutó. Simplemente se acomodó. 2 toallitas empapadas en agua fría giraban constantemente. Las cambiaba sin mirar. Cantó la misma melodía de nuevo, algo suave, casi triste. No era para los chicos, comprendió Sa. Era para ella. Él estaba de pie en la puerta, inútil, observando, sosteniendo un biberón que no había calentado bien, doblando una manta que ella no necesitaba. Finalmente, se acercó. Muéstrame, dijo. Ella levantó la vista y asintió. Sostén a Jake erguido, no plano. Su pecho debe estar más alto que su vientre para que pueda respirar mejor. Círculos lentos sobre su espalda. Nada rápido, justo así, le demostró a Josh. El movimiento fue suave, controlado. Sa la imitó mal al principio, pero Jake dejó de quejarse. Se sentó en la mecedora con el niño en brazos, imitando el ritmo. Mejor, murmuró Elizabeth. La miró. Su camisa estaba húmeda de sudor y condensación. Sus ojos cansados pero concentrados. Deberías descansar, dijo. Ella arqueó una ceja. Estoy bien. Lo digo en serio. Yo también. Sa no discutió. En cambio, preguntó en voz baja, ¿por qué sigues aquí? La pregunta flotaba en la habitación en penumbra. No acusatoria, ni escéptica, simplemente real. Elizabeth lo miró un largo momento.
El zumbido de la máquina de ruido blanco llenó el silencio. Luego respondió con la misma calma, porque me necesitan. Cambió a yo sobre su pecho y comenzó a maldecir. Y tú también. Sa no respondió. Él la observaba. A esta mujer, los medios la habían reducido a un titular. El mundo la había enmarcado en la sospecha. Allí, en la penumbra, era una fortaleza. De repente, con dolor, se dio cuenta de lo lejos que se estaba de las cosas que importaban. Había construido muros de código y poder, pero nadie le había enseñado a consolar a un niño que lloraba. Elizabeth sí, no con títulos, no con cargos, sino con presencia, con firmeza, con algo más cercano al amor. Al amanecer, la fiebre del niño había bajado. Jake fue el primero en moverse, aún débil pero alerta, buscando un biberón con la boca. Josh lo siguió una hora después. Elizabeth estaba sentada desplomada en el suelo con los dos niños acurrucados contra ella, con los brazos sueltos pero protectores. Sa le trajo agua. La bebió despacio. Gracias, dijo él. Ella asintió y añadió, lo hiciste bien. Él rió suavemente una vez, y por primera vez, no se sintió como un fracaso haber recibido enseñanzas de otra persona. El correo electrónico llegó a las 2:13 de la mañana, marcado como urgente. Sin asunto, solo una carpeta comprimida de Links Analytics y un mensaje de una sola línea. Querrás ver esto en privado. Sa lo abrió solo, sentado en la oficina de operaciones externa de su firma en Washington, D.C. Las luces se atenuaron. Las calles afuera estaban resbaladizas por la lluvia. Dentro de la carpeta, registros de metadatos, anulaciones de partidas y un nombre marcado. Kel Brandon, administrador de seguridad, autorizado hace 6 meses. Incorporado después de que una revisión interna recomendara nuevas perspectivas en los puntos ciegos digitales de la finca. Inteligente, refinado, siempre sonriente. También estaba vinculado discretamente al bufete de abogados que representaba a la exesposa de Sa en su caso de custodia. Sa miró fijamente la pantalla. Un punto de acceso había sido retroactivo a 72 horas antes del allanamiento. Una actualización de software silenciosa, invisible a menos que supieras dónde buscar. Y ahora lo sabía. La anulación había permitido el control en tiempo real de las cámaras de la finca, los retrasos de las alarmas e incluso el panel biométrico de la caja fuerte. El allanamiento no había sido una violación. Había sido una invitación, y Elizabeth, atada, dejada como garantía, había sido el señuelo, un blanco fácil, desechable. Sa se sentó. Se quedó quieto un buen rato. Luego se levantó y llamó a un número que tenía guardado, pero que nunca usaba. Brandon Kell no apareció en la oficina esa mañana. Sa lo encontró en una cafetería de Georgetown, bebiendo espuma de leche de avena como si nada hubiera pasado. Los ojos del hombre parpadearon cuando Sa se acercó, pero no corrió. Buenos días, señor Nicholas, dijo Brandon como si todavía fueran colegas. No esperaba verlo aquí. Sa no se sentó. Usó mi casa como una tienda de pornografía, dijo rotundamente. Vendió el acceso. Mis hijos fueron utilizados como utilería, y dejó a una mujer atada a una cama solo para hacerlo creíble. Brandon dio un sorbo a su bebida. No até a nadie, pero usted le abrió la puerta a alguien que sí lo hizo. El hombre ni pestañeó. Hice lo que me pagaban por hacer, dijo. Yo no. Escribo el manual. Sound se inclinó ligeramente. Ni una amenaza. Ni siquiera un susurro de violencia. Solo regalos. ¿Quién le pagó? Brandon se encogió de hombros. No ya importa. Lo descubriste. Felicidades. Sa lo miró fijamente. Luego mi exesposa. El silencio de Brandon fue confirmación suficiente. Necesitaba influencia, dijo después de un instante. Los casos de custodia son brutales. Sabía que te pondrías furioso si te tocaban la imagen. Si la historia llegaba a la prensa en el momento justo, niñera negra, archivos desaparecidos, niños atados, se convertiría en una bola de nieve.
Te conformarías. Te quedarías callado. Ella ganaría. Levantó la vista. Casi lo hizo. Shaun no dijo nada. Brandon se recostó, arrogante. Mira, todo el mundo tiene un precio. Shaun no habló, no se inmutó, no cogió el teléfono. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Su silencio fue más fuerte que cualquier otra cosa. De vuelta en la finca, el anochecer se posaba como un moretón en el horizonte. Los niños habían sido bañados. Los monitores zumbaban débilmente en el pasillo. Sa estaba de pie junto a la puerta de la habitación de los niños. Dentro, Elizabeth estaba sentada en la mecedora con Josh acurrucado contra su pecho, con los ojos cerrados y la respiración regular. Le pasó la mano lentamente por la espalda en círculos. Lo mismo una canción de cuna, el mismo ritmo, la misma firmeza. Nada de pretensiones, nada de ostentación, solo amor. Un amor poco exigente, tácito. Sa sintió que algo se retorcía en él. No era rabia, ni victoria, sino vergüenza. No por lo sucedido, sino por la rapidez con la que la había considerado culpable. Con que reflexivamente se había preguntado si ella había tenido algo que ver. Pensó en la sonrisa burlona de Brandon. Todos tienen un precio. Pero Elizabeth se había quedado. No por dinero, ni por los titulares, ni por perdón. Se quedó porque los chicos la necesitaban. Y él empezaba a darse cuenta de que él también. Elizabeth levantó la vista cuando él entró en la puerta. «¿Has vuelto?», dijo en voz baja. Sa asintió. No preguntó qué había encontrado. No hacía falta. Cruzó la habitación y se sentó en el suelo junto a su silla, con las rodillas en alto. Solo silencio, solo presencia. Josh se movió, apretándose más contra su pecho. Sa extendió la mano, tímidamente, y la dejó reposar sobre la espalda del chico, superpuesta a la de ella. Elizabeth no se apartó. Se sentaron como eso fue hace mucho tiempo. Un hombre, una mujer y un niño envueltos en un silencio no de miedo, sino de reconstrucción, un latido a la vez. El salón estaba inundado de luces. Filas de cámaras parpadeaban como ojos vigilantes. Un mar de trajes elegantes y pantallas elegantes esperaban para devorar cada palabra. Se suponía que sería un lanzamiento. La línea de logística de IA de próxima generación de Vers estaba programada para debutar ante inversores, gigantes tecnológicos y contratistas federales. Se suponía que esa saldría con palabras de moda codificadas, deslumbrarlos con innovación, dejar que el mercado la absorbiera. En cambio, se quedó de pie detrás del podio con un traje negro sin corbata, con la garganta seca y las manos relajadas. No había presentación en la pantalla, solo silencio. Miró a la multitud, luego a la cámara más cercana. «Me llamo Sa Nicholas», comenzó. Y se suponía que debía hablarles de software esta noche. Una pausa. Pero esa ya no es la historia. La sala no se movió. Todavía no. No mientras rodeaba el podio y dejaba que sus palabras se calmaran. La quietud. La semana pasada, alguien irrumpió en mi casa. Eludieron un sistema de seguridad que ayudé a diseñar, uno en el que confiaba para proteger lo que más me importaba. No se llevaron joyas. Ni siquiera dinero. Se llevaron algo peor. Dejó que la sentencia se calmara. Se llevaron la paz. Mis hijos, Jake y Josh, estaban atados juntos en mi habitación, apoyados contra el cuerpo de una mujer en la que confiaba como familia. Algunos teléfonos se cayeron, algunas cabezas se inclinaron. Se suponía que no debía estar en casa, pero lo estaba. Y lo que encontré allí me ha atormentado todos los días desde entonces. La pantalla detrás de él cambió no a diagramas ni planos, sino a una simple fecha. Martes, 2006 p.m. Comienza la ventana de violación. Continuó. Contraté a un hombre el año pasado. Brandon Kell. Algunos de ustedes quizá lo conozcan. Me lo recomendaron a través de un canal legal conectado con la empresa de mi exesposa. Instaló una puerta trasera en los sistemas de mi casa,
vendió el acceso y facilitó la filtración de documentos de fusión altamente sensibles ocultos en una caja fuerte biométrica. Hubo una tensión constante. Ahora, esto no era solo espionaje. No era solo robo. Era una manipulación diseñada para destruir mi credibilidad, mi familia, y para incriminar a una mujer inocente como chivo expiatorio. La pantalla cambió de nuevo. Una sola línea. Elizabeth William, cuidadora, objetivo, sobreviviente. Ella no pidió esto, dijo Sa, con la voz más tensa. No tenía coartada porque era la víctima. No se defendió en línea porque estaba demasiado ocupada calmando a mis hijos. No salió en las noticias. Simplemente se quedó. Volvió a observar a la multitud. No necesitaba pruebas para quedarse, solo amor. Y por primera vez desde que empezó, a Sa se le quebró la voz. Se aclaró la garganta. Le debo más que protección. Le debo la verdad. Así que la diré públicamente delante de todos ustedes. Esta empresa puede ser mi legado. El silencio que sigue a mi propia seguridad. Luego vinieron los flashes, la avalancha de tweets, las cámaras haciendo zoom para ver si tenía los ojos rojos. No importaba. Había dicho lo que necesitaba decir. Para cuando llegó a casa, eran poco más de las 9. La casa estaba cálida otra vez. Una luz tenue en el pasillo, un suave rastro de ropa doblada en las escaleras. La encontró en la cocina, enjuagando botellas. El zumbido del lavavajillas se oía bajo tras ella. No levantó la vista de inmediato, simplemente siguió limpiando. Sa se quedó allí parada observándola enjuagar un pequeño vaso verde con boquilla como si fuera lo único que importara en el mundo. Cuando la miró, no habló, solo arqueó una ceja. No usé tu nombre, dijo Sa en voz baja. No quería que vinieran por ti. Elizabeth apagó el teléfono. Aún así dijiste la verdad, dijo. Lo hice. Él dio un paso más cerca. No pediste nada de esto. No, asintió ella, secando el vaso con un paño de cocina. Pero no me iré. Sa tragó saliva. Todavía había titulares afuera, todavía gente diseccionando su foto, su historia, su silencio. Pero aquí, en esta cocina, con un imán en la nevera y una taza en la mano, nada de eso la alcanzaba. Te verás arrastrada a esto, repitió él. Ella sostuvo su mirada. Entonces seguiré apareciendo. Colocó la taza esterilizada en el tendedero y se giró hacia él. Porque me necesitan. Una pausa. Y quizá tú también. Él no respondió. Simplemente exhaló despacio, sin vigilancia, y se sentó en la isla de la cocina mientras ella se movía a su alrededor como lo hacía todos los días desde que nacieron los niños. Y por primera vez, volvió a sentirse como un hogar. No porque estuviera limpio, sino porque alguien había decidido quedarse. La casa volvió a respirar. No sucedió de golpe, solo pequeños cambios. Una mañana sin sirenas, una botella en la encimera porque nadie tenía prisa. Luz que se filtraba por las ventanas en lugar de estar bloqueada por las cortinas y la tensión. La fiebre había remitido. Los niños habían empezado a reír de nuevo. Primero breves ráfagas, luego risitas que se derramaban por el pasillo como la luz del sol después de la lluvia. Elizabeth etiquetó sus cajones esa tarde, no por eficiencia. Ya sabía dónde estaba todo, sino por permanencia. Yo 012M solo blusas. Leía una tira de cinta adhesiva. Jaque, calcetines que no se resbalen. Las escribió lentamente en letras mayúsculas ordenadas. No se trataba de orden. Se trataba de reclamar espacio. Sa la encontró sentada con las piernas cruzadas en la habitación del bebé, clasificando toallitas húmedas en cestas. Él se apoyó en la puerta sosteniendo 2 platos de panqueques que había hecho por primera vez en años. No están buenos, le advirtió. Ella sonrió. No tienen por qué estarlo. Le dio uno y se sentó en el suelo con ella. Sin trajes, sin personal, solo piernas dobladas y dedos pegajosos de jarabe mientras Jaque chillaba en su corral. Y Joss intentó comerse un mordedor de helado.
Era silencioso, pero no hueco. Se movían como personas reconstruyendo de las ruinas, no con declaraciones, sino con acción, con ritmo. Más tarde ese día, Sala llamó a su oficina. La carpeta estaba sobre el escritorio, color crema, delgada. Al principio no dijo nada, solo la tocó con 2 dedos. Elizabeth la recogió, abrió la solapa y leyó la primera línea. Declaración legal de tutela, Jaque Joshua Nicholas. Se quedó paralizada. Sé que esto no estaba en tu descripción del trabajo, dijo con suavidad. Pero no es caridad. Es confianza. Le temblaban las manos mientras volaba hacia la línea de firmas. Preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Firmó en silencio, luego cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho como un libro frágil. Sala observó un buen rato, no solo para asegurarse de que estuviera bien, para recordar este momento, para recordarlo. Esa noche, sucedió. Estaban en la sala, Elizabeth doblando toalla sobre la alfombra, revisando correos electrónicos en el sofá, con un ojo puesto en los gemelos. Jaque estaba de pie cerca de la otomana, apoyándose en ambas manos. La soltó un instante, luego otro. Luego dio un paso. Fue torpe, tambaleante, el pavoneo de un marinero borracho, pero era real. Avanzó con paso torpe, 1, 2, 3 pasos, directo a los brazos de Elizabeth. Ella lo atrapó sin sorpresa, solo con calidez, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Se levantó la vista. Se reía, sosteniendo a Jaque en el aire como si no pesara nada. ¿Viste eso?, preguntó. Se levantó lentamente. Ojos abiertos, boca entreabierta antes de que brotara la risa. Una risa de verdad. No la risa cortante de sala de juntas. No el zumbido cansado y educado. Un sonido pleno y sin filtro que abría algo que no había tocado en años. Elizabeth miró por encima del hombro, todavía sonriendo, todavía abrazando a Jaque. Él caminó hacia ella. Gracias, dijo. Simple, sincero. ¿Por qué? Por quedarse. Ella solo asintió, con la mirada suave. Alguien tenía que hacerlo, susurró. Y en esa casa, que ya no era una escena del crimen, ya no era una fortaleza, algo cambió. No fue una resolución, pero fue un comienzo. La luz de la mañana se derramaba por el suelo de la cocina, calentando las baldosas y tocando el borde del refrigerador. El mismo refrigerador que una vez había estado vacío. Sin imanes, sin notas, sin desorden, solo acero inoxidable y silencio. Ahora contenía algo nuevo. Arriba, con la letra cuadrada de Sa, escrita en un trozo de papel de cuaderno, Jaque, Josh, Elizabeth. Debajo, 3 palabras subrayadas una vez. Construimos la seguridad primero, y junto a ella, una nota adhesiva amarilla en una suave cursiva circular, y luego construimos la alegría. Las notas no formaban parte de ninguna gran ceremonia. Ningún discurso, ningún anuncio. Simplemente aparecieron una mañana y nadie las quitó. Elizabeth estaba de pie junto a la estufa tarareando mientras daba vueltas a pequeños panqueques con arándanos prensados en la masa. Josh estaba sentado en su trona, mordisqueando una esquina de su babero, mientras Jaque golpeaba la bandeja con una cuchara de plástico como si estuviera encabezando un desfile. Sa entró descalza, todavía medio dormida, con la camiseta arrugada. Pasó por detrás de ella y besó la cabeza de Jaque. Luego se sirvió café con una mano, bostezando con la otra. La finca, antaño una sala de exhibición de esquinas afiladas y un silencio caro, ahora bullía suavemente de vida. Había huellas dactilares en el triunfo abajo, bloques esparcidos sobre la alfombra del pasillo. Una de las macetas había sido reubicada en el patio después de que Jaque intentara comerse una hoja, y a nadie le importó. Elizabeth cantaba en voz baja mientras doblaba la ropa en el sofá. Sa empezó a dar lentos paseos matutinos por el jardín con los gemelos atados a un cochecito doble, señalando pájaros que no podía nombrar. La ciudad afuera, las fechas límite de la OPI,
los susurros de la junta, los ciclos de prensa comenzaron a difuminarse en el ruido de fondo. Dentro, tenían un nuevo ritmo, uno construido no sobre el miedo, sino sobre la decisión. Una tarde, Elizabeth encontró una carpeta deslizada entre el correo. Era del abogado de Sa, ya notariada. Los documentos de la tutela estaban finalizados. Su nombre, Elizabeth William, escrito en negrita. Copadre legal en caso de emergencia. No lloró al verlo. Simplemente exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, Sa preparó mal la cena. El arroz estaba demasiado cocido, el pollo un poco seco, pero puso la mesa, sirvió vasos de agua y llamó a todos a sentarse. Jake y Joss se sentaron a ambos lados de Elizabeth. Sa se sentó frente a ellos, observándolos. «Qué bien se siente», dijo. «Qué buena sorpresa», respondió ella. Comieron sin prisas. Nadie miró el teléfono. Nadie llenó el silencio solo por llenarlo. Después de cenar, Elizabeth escribió una nueva nota adhesiva y la colocó debajo de la primera. «Construimos despacio. Construimos con fuerza». Se quedó en el refrigerador. Le fueron añadiendo cosas con el tiempo. Un pequeño imán con forma de jirafa. Un garabato a lápiz con la inscripción «Joss», escrita a mano. Una foto de los tres en el parque. Sa entrecerrando los ojos por el sol. Elizabeth riendo a carcajadas. Los dos niños con sombreros de pescador iguales. Una mañana, Sa abrió el refrigerador para sacar jugo y vio una nueva adición. Otra nota adhesiva. Esta ligeramente arrugada, pero hecha a propósito. No era el plan, pero tal vez sí. Se quedó allí un buen rato sosteniendo el cartón. Afuera, los niños se reían en la sala, persiguiendo una pelota por el suelo mientras Elizabeth gritaba, no cerca de la mesa, «Jake». Y él sonrió. No era la sonrisa de un director ejecutivo, ni una sonrisa calculada de relaciones públicas, solo real. Porque esto ya no era supervivencia. No era crisis, ni escándalo, ni limpieza. Esto era familia, tranquila, estable, elegida, construida no con declaraciones, sino con panqueques, con toallitas húmedas, con sentarse junto a alguien mientras doblaban toallas y dejar que eso fuera suficiente. No era el legado que Sa había planeado. Era el que lo encontró de todos modos, y no iba a dejar que